Muy buenos días, hermanos. Gracias al Señor por este nuevo privilegio que nos da de compartir hoy la palabra del Señor. Y todavía no quisiera, hermanos, iniciar nuestras exposiciones del Sermón del Monte. Lo haremos en algunos domingos, pero por esta ocasión quisiera traer ante ustedes esta enseñanza para que sea una enseñanza que va a conectar también con lo que vamos a estar viendo después. Como ustedes pueden observar, he titulado a esta enseñanza La apatía hacia la obra de Dios y la gracia soberana que la vence. Y vamos a basar estas reflexiones en esta mañana del libro de Ageo. Vamos a considerar 5 escenas del libro de Ageo que nos van a ayudar a entender cómo el pueblo de Dios es apático hacia su obra, pero al mismo tiempo cómo Dios es un Dios que con su gracia soberana interviene siempre en los corazones para movernos a cumplir la obra que Él mismo nos demanda. Pero a manera de introducción, hermanos, quisiera decir algunas cosas, y es que todos nosotros que hoy estamos aquí presentes, seamos miembros de esta iglesia o no seamos miembros de esta iglesia, tenemos algún grado de apatía hacia la obra de Dios. Cuando uso la palabra apatía, me refiero a la indiferencia, a no sentir interés o a no tener pasión ni fervor por la obra o por los intereses de Dios en este mundo. Ya sea, hermanos, y siendo muy específico, puede que en la obra de Dios usted no esté interesado en, por ejemplo, reunirse los miércoles en el tiempo de la oración. Entonces ahí está su grado de apatía. O puede que usted tenga apatía hacia las reuniones de los viernes en la oración matutina. O puede que usted tenga apatía al reunirse a las 9 de la mañana en la escuela dominical. O puede que usted tenga apatía para venir al culto de adoración. O que tenga apatía para no estar presente en los cultos vespertinos o en las lecturas vespertinas. Cualquier cosa de estas a las que usted le saca el cuerpo de alguna u otra manera, sin una razón realmente válida, se puede traducir como una apatía que usted tiene hacia la obra de Dios. Y todos, hermanos, incluido yo mismo también, tenemos algún grado de apatía hacia las cosas del Señor y hacia la obra de Dios. Pero la buena noticia del Evangelio es que la manera en que nosotros vencemos esa apatía es con la intervención soberana de la gracia de Dios, y eso fue precisamente lo que ocurrió en el tiempo de Ageo, con este libro profético que en esta mañana vamos a considerar. Así que, hermanos, el propósito que tengo con esta exposición es precisamente amonestarles, exhortarles, animarles a que venzamos, a que tengamos victoria sobre la apatía en cualquier grado que tenemos hacia la obra de Dios, confiando en la obra de la gracia de Dios en nuestros corazones. Es decir, que mi propósito en esta mañana, hermanos, es animarles a que todos nosotros podamos involucrarnos de corazón en la obra de Dios, que no seamos intermitentes, sino perseverantes y fieles en todos los asuntos que están implicados en la obra de Dios. Y como les dije, vamos a ver en el libro de Ageo varias lecciones que nos muestran cómo Dios vence la apatía de un pueblo o de su pueblo. Y vamos a ver estos 5 escenarios a lo largo del libro. Vamos a tratar de agotar todo el libro, aunque no lo podemos leer todo, pero como ustedes pueden observar, son 2 capítulos muy cortos que quiero que analicemos ahora. Así que en primer lugar, hermanos, quisiera que consideráramos
algo que he titulado como la confrontación. Y quiero que me dejen explicar por qué he puesto esta imagen de este templo, del famoso templo de Salomón, pero allí como en este proceso de construcción o de reconstrucción. Nos encontramos en el año 520 antes de Cristo, y la fecha, si hiciéramos una conversión con los datos que nos da este libro, es el 29 de agosto. Tengan esa fecha presente. Esta primera parte, del versículo 1 al 11, es 29 de agosto del año 520. Sucede que 15 años atrás, como estamos contando el contrario, ¿cierto? Porque vamos antes de Cristo, o sea, en el año 535 o 534 antes de Cristo, los israelitas volvieron del cautiverio a Jerusalén y a Israel. Durante esos 15 años en los que ellos ya estuvieron habitando el territorio de Jerusalén, habían empezado a reconstruir este templo que es conocido en la historia como el segundo templo, porque el primero, el que había hecho Salomón, había sido destruido por los babilonios. Entonces, este segundo templo había empezado a reconstruirse de tal manera que las bases y los cimientos de este templo habían sido colocados. Pero durante esos años, 534, 533, empezó en Jerusalén a ocurrir una oposición de los pueblos y naciones vecinas para que este templo, este segundo templo, no se siguiera reconstruyendo. De manera que los israelitas empezaron a desanimarse y dijeron: tantos obstáculos, tanta oposición, no vamos a seguir reconstruyendo el segundo templo porque hay mucho obstáculo y hay mucha oposición. Y durante más de 14 años el templo estaba allí con los cimientos y con las bases puestas, pero ellos no lo continuaron edificando. Y entonces es en ese contexto donde Dios envía a un profeta que se llama ¿cómo? Ageo, ¿cierto? Este profeta, para que este profeta confronte al pueblo y les pregunte: ¿por qué ustedes han dejado pasar tanto tiempo y no han continuado con la reconstrucción del segundo templo? Quiero que miremos en particular el versículo 4. Es la confrontación. Dice el Señor a través de Ageo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Leamos también el 9. Buscáis mucho, halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. El pueblo de Israel se llenó de apatía, se llenó de indiferencia hacia la reconstrucción del segundo templo allí en Jerusalén. Ya fuera por la oposición que tenían o por otra razón interna de ellos, no siguieron construyendo el templo durante aproximadamente 15 o 14 años. Y en lugar de reconstruir el templo, los textos que leímos dicen que las casas de ellos estaban artesonadas. Es decir, que recursos en realidad no faltaban, sino que los recursos que ellos debieron invertir en la obra de la construcción del segundo templo, los estaban inyectando en sus propias casas. La palabra artesonada que ustedes leyeron allí es una palabra que significa algo así como colocar doble refuerzo, colocar doble refuerzo.
la idea parece ser que las casas de ellos ya estaban bien, las casas de ellos ya estaban habitables y tenían las cosas básicas, pero ellos querían ponerlas con doble pared, con doble techo y querían decorarlas y hacerlas más bellas. Todo esto en lugar de haber invertido sus recursos y su tiempo en la reconstrucción del segundo templo. Así que esta es la confrontación que Dios les da. ¿Por qué han aplazado tanto la reconstrucción del templo si ustedes tienen los recursos para hacerlo? En lugar de eso, están gastándose los recursos en ustedes mismos y no en adelantar la obra de Dios. Esto nos hace pensar, hermanos, en varias verdades prácticas para la iglesia de hoy, para esta iglesia de Fontibón. Lo primero, hermanos, que quisiera decir frente a esta primera parte de nuestro sermón de hoy, es que es, hermanos, un gran error interpretar que las cosas difíciles o que cuando algo es difícil de hacer es porque no es la voluntad de Dios. Ya lo hemos o ya se ha mencionado varias veces desde este púlpito, y es que nosotros hemos dado ese criterio cuando algo es difícil y cuando hay muchos obstáculos, decimos, es porque no es la voluntad del Señor. Y cuando algo es fácil y fluye, decimos, es la voluntad de Dios, hermanos, pero eso es falso. Esa no es la manera como nosotros debemos interpretar la vida ni tomar nuestras decisiones, porque aquí vemos un ejemplo de que ellos tenían dificultades en la reconstrucción del segundo templo. Había obstáculos, había oposición, pero ¿cuál era la voluntad de Dios? ¿Que no la construyeran? No, la voluntad de Dios era que la construyeran a pesar de la oposición y de los obstáculos que habían. Así que, hermanos, cuando en la obra del Señor, cuando en la iglesia las cosas son difíciles, las cosas presentan obstáculos, cuando hay tropiezos, eso no quiere decir que no se deba continuar haciendo la obra de Dios. Pablo hubiera podido usar este argumento para no predicar más el evangelio, porque si hubo un hombre en la historia de la iglesia que encontró oposición, dificultades, persecuciones, hambre y situaciones complejas al hacer la obra de Dios, fue el apóstol Pablo. Y Pablo pudo haber dicho, no, es que predicar el evangelio a los gentiles es algo que está lleno de obstáculos, es porque debe ser que no es la voluntad de Dios. Pero era todo lo contrario, era la voluntad de Dios que Pablo predicara el evangelio superando y sufriendo toda esta persecución y todas esas dificultades. Así que, hermanos, no pensemos que cuando algo es difícil de hacer es porque no es la voluntad de Dios. Más bien, hermanos, algo es la voluntad de Dios cuando expresamente se nos enseña en la palabra, cuando expresamente estamos convencidos de que el Señor manda lo que nos manda a hacer. Pero una segunda verdad también que extraemos de este primer punto es que Dios, hermanos, siempre que quiere confrontar a su pueblo, aún en el Antiguo Testamento, no habla directamente al pueblo a través de visiones o a través de sueños o algo por el estilo, sino que Dios habla siempre a través de sus profetas, es decir, de las personas encargadas en declarar la palabra de Dios. Y eso es muy importante y es algo que también se vio, o ustedes vieron, en la enseñanza de esta mañana con el hermano Jonathan, como Natán el profeta fue el profeta enviado para confrontar a David, y ahora aquí Ageo es el profeta enviado para confrontar la apatía espiritual que el pueblo tenía.
De manera, hermanos, que en este tiempo la iglesia son los pastores, son los predicadores del evangelio, son los maestros, los encargados de amonestar, son los encargados de exhortar, son los encargados de enseñar la palabra de tal manera que se confronte amorosamente el pecado del pueblo. Son los encargados de orar para que el Señor les muestre dónde es que el pueblo de Dios ha estado apático, dónde es que el pueblo de Dios ha estado indiferente, y a través de las exposiciones regulares de la palabra de Dios, llevar al pueblo a la confrontación de sus pecados. En 1 Corintios, capítulo 14, el apóstol Pablo nos enseña cuál es la labor de un profeta. Quisiera recordarlo brevemente, y esto es verdad tanto de los profetas del Antiguo Testamento como para los profetas que hubo al principio del Nuevo Testamento, así como para los pastores hoy en día. 1 Corintios 14:3 dice: pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, ¿qué más? Exhortación y consolación. Mire que un profeta no habla sobre el futuro, no menciona si alguien va a tener casa o carro o un negocio o alguna cosa de estas, sino que ¿para qué habla un profeta? Para edificar al pueblo de Dios, para exhortar al pueblo de Dios o para consolar un pueblo de Dios, para que estando edificados, exhortados y consolados puedan hacer la obra de Dios. Para eso son, hermanos, los profetas, y esa es la función que ellos cumplen. Pero por otro lado, hermanos, el hecho de que Dios hubiese enviado a un profeta a confrontar al pueblo nos enseña otra valiosa lección, y es que nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestros pecados. Nosotros mismos no somos capaces de darnos cuenta de la apatía que a veces tenemos hacia la obra de Dios. Y por eso necesitamos que alguien venga y nos abra los ojos. ¿Cuánto tiempo había durado el pueblo de Israel en esta apatía hacia la construcción del segundo templo? Más de 14 años sin ver su propio pecado. 14 años sin ver su propio pecado. Quizá muchos de nosotros aquí, hermanos, llevamos años, hasta más de 14 años, sin poder ver nuestro propio pecado, y una de las maneras que Dios usa para mostrarnos el pecado es el ministerio de la predicación de la palabra, domingo tras domingo y entre semana. Así que Dios sabe, hermanos, con esto, que nosotros somos pecadores, que nuestra mente, nuestro corazón es incapaz de poder comprender sus caminos y de poder ver los propios pecados. Solamente el Señor, a través de la palabra, es que puede despertarnos a su verdad. Así, hermanos, en primer lugar vemos esta confrontación hacia el pueblo por medio del profeta. Pero si ustedes lo notaron también, en la lectura de este pasaje pudimos ver algo más, y es que Dios no solamente les estaba hablando por la palabra, sino que habían también unas circunstancias a través de las cuales Dios les estaba hablando. Y esas circunstancias consistían en castigos temporales hacia el pueblo. El versículo dice: siembran mucho y recogen poco. Había una falta de prosperidad, había una insatisfacción en todo lo que hacían. Podían trabajar 24 horas al día si fuera necesario, pero no había prosperidad en realidad. Y esos eran castigos temporales que Dios estaba usando para con el pueblo, para que el pueblo cayera en cuenta de que no estaban haciendo su voluntad.
Hoy en día, hermanos, Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo Dios de este tiempo. Dios todavía puede traer castigos temporales hacia con nosotros o para con nosotros por nuestra falta de obediencia o por nuestra apatía hacia la obra de Dios. Hermanos, usted puede enumerar cualquier cosa y eso puede ser un castigo temporal de Dios. Una enfermedad, una depresión profunda, una falta de prosperidad económica, una insatisfacción en las cosas espirituales, etcétera, etcétera. Esos son castigos temporales que de cuando en cuando Dios trae a su pueblo para despertarlos del adormecimiento espiritual. Pero hermanos, no solamente es necesario una confrontación, sino que es necesario algo más, y eso es lo que nos lleva a nuestro segundo punto de esta mañana, que vamos a titular la vivificación. Lo encontramos del versículo 12 al versículo 15, pero quiero que leamos solamente el versículo 14. Dice así la palabra del Señor en Ageo, capítulo 1, versículo 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. ¿Qué fue lo que ocurrió según estos versículos o este versículo que acabamos de leer? Hubo una intervención soberana de la gracia de Dios en los corazones del pueblo. Miren esa palabra tan interesante, dice, y despertó Jehová. Note que el versículo no dice, y ellos se despertaron a sí mismos frente a la palabra de Dios, no, sino que dice que Dios fue el que despertó el espíritu del líder civil, que era Zorobabel, del líder religioso, que era Josadac, y del remanente o el resto del pueblo. Y entonces esta obra de Dios hizo que ellos vinieran y empezaran a trabajar en lo que por 14 años no habían hecho. Llama la atención entonces, queridos hermanos, que la gracia de Dios no solamente se expresa en hombres enviados a confrontar el pecado del pueblo, sino que la gracia de Dios también se expresa en que Dios mismo, en su Espíritu Santo, viene a despertar el corazón para empujarnos y para impulsarnos a realizar su obra. La palabra despertar que vemos allí es una palabra que, por ejemplo, se usa en la Biblia de cuando un águila remueve el nido donde están las pequeñas aguilitas y remueve el nido para que los polluelos que tiene ahí empiecen a ser estimulados, para que abran sus alas y para que prontamente empiecen a volar. Eso significa la palabra despertar que se usa aquí, es agitar, es incitar a alguien, es motivar. Esa referencia del águila aparece en Deuteronomio 32:11. Bueno, este mismo término se está usando para hablar de lo que Dios hace para con su pueblo. Dios lo agita, Dios lo mueve, Dios lo incentiva de adentro hacia afuera. Dios interviene concediendo gracia directamente en el corazón para que el pueblo caiga en cuenta de los pecados que ha cometido y corrija su camino y empiece a trabajar en lo que hay que trabajar. Hermanos, sin esta influencia de la gracia soberana de Dios, ninguno de nosotros podría hacer lo que Dios nos ha mandado hacer. Sin esta influencia de la gracia de Dios, ningún creyente puede cumplir la voluntad de Dios, ningún creyente puede obedecer a Dios. Y esta experiencia de el despertar que se menciona aquí, o de esta vivificación que se menciona aquí,
no es algo como místico, no es algo sensorial, no es algo emocional, no es como un montón de emociones que usted siente en el culto, o un trance, o un éxtasis, nada de eso, hermanos. Ese despertar se ve en los resultados. El versículo que leímos dice que ellos vinieron y trabajaron en la casa de Dios. Usted no tiene que sentir nada, pero usted tiene que ponerse a trabajar, ponerse a obedecer. Y si usted obedece, y si usted trabaja, y si usted tiene interés en la casa de Dios, es porque Dios ha intervenido en su corazón. De lo contrario, es porque Dios no lo ha hecho aún. Este despertar, hermanos, ocurre en la siguiente fecha. ¿Recuerdan la fecha anterior? ¿Cuál fue la fecha anterior? 29 de agosto. Pues sucede que este despertar, los versículos del 12 al 15, ocurrieron el 21 de septiembre, aproximadamente 23 días de la primera predicación del profeta Ageo. Así que 21 o 23 días después, el 21 de septiembre, Dios les hace mover a través de esa palabra que se había predicado casi un mes antes, y ellos empiezan la reconstrucción del segundo templo. Y hermanos, no podemos esquivar lo que esto quiere enseñarnos, y es que debemos confiar que la palabra del Señor, cuando es predicada fielmente, va a cumplir su propósito, quizá no inmediatamente, no al salir del culto como que empieza usted a hacer cambios. Puede que la palabra de Dios en algunos días, en algunos meses o incluso en algunos años empiece a hacer efecto en las personas. Por eso, aunque no veamos transformación inmediata en nuestros hijos cuando les predicamos el Evangelio, quizá, hermanos, más adelante esas mismas palabras que hoy les decimos vayan a efectuar algo cuando ellos sean jóvenes o cuando ellos sean adultos. Miren, hace unos días pude hablar con una hermana de la iglesia a donde estaba yo antes, en Los Llanos, y la hermana me contó algo muy bueno y que traigo a colación porque está relacionado. Y es que cuando yo estuve allá, hubo una familia a la que yo le compartí la palabra varias veces, estudiamos el cronológico, lo terminamos, y ellos finalmente dijeron que por ahora no estaban interesados en estar en la iglesia ni como en consagrarse como yo les estaba pidiendo a través de la palabra. Pero ya casi 6 años después de eso, la hermana que me llamó la semana pasada me dijo que ellos ya habían entrado en la iglesia, ahorita la última semana de diciembre, que se habían bautizado y que ya estaban haciendo parte de la iglesia. Y la hermana dijo, ellos recuerdan que usted en algún momento les compartió. Entonces, con eso, hermanos, quiero decir y quiero ilustrar el hecho de que la palabra de Dios puede que no fructifique inmediatamente, pero tarde o temprano, la palabra va a fructificar. Pero además, hermanos, hay otra verdad que se desprende de esta palabra despertar. La verdad que se desprende es que para los asuntos de la salvación de los pecadores, solo la actividad de Dios en el corazón es lo que puede hacer que un incrédulo sea capacitado para convertirse a Cristo. Nada en este mundo puede hacer que un incrédulo se convierta a Cristo, sino la obra de la gracia de Dios en el corazón. Nosotros podemos predicar la palabra, anunciar el Evangelio, pero el que da vida a los muertos es el Dios de toda gracia y el Dios de toda misericordia. Pero nosotros debemos predicar la palabra y Él se encargará de darle vida nueva
a las personas interviniendo en su corazón. La condición espiritual de las personas sin Cristo es una condición de muerte espiritual. Somos, desde que estamos en el vientre materno, incapaces de salvarnos a nosotros mismos. No tenemos capacidad, hemos perdido el libre albedrío, hemos perdido la capacidad para decidir escoger a Dios para salvación. Solamente la intervención de la gracia soberana es la que puede hacer que vayamos a Cristo en fe y en arrepentimiento, y eso es algo que señala esta palabra despertar. Pero, hermanos, los estudiosos de los avivamientos, porque existen estudiosos de los avivamientos de la historia cristiana, hacen esta distinción que es útil al estudiar este pasaje, y ellos dicen que hay que distinguir entre lo que es un despertar y entre lo que es un avivamiento. No son exactamente lo mismo. La palabra despertar en la historia de los avivamientos se refiere a cuando Dios hace que los incrédulos se conviertan a Cristo. Es la conversión del incrédulo a Cristo. Pero la palabra avivamiento es la palabra o la acción de Dios que se refiere al avivamiento de los creyentes, Así que en el versículo 14, lo que Dios hizo con Zorobabel y con este pueblo técnicamente se puede llamar avivamiento, es decir, el vivificar a los creyentes para que hagan la obra que Dios les está diciendo que hagan. El incrédulo entonces, ¿qué necesita? Un despertar. ¿Y el creyente qué necesita? Un avivamiento. Hermanos, nosotros, los que ya hemos creído en Cristo, ¿qué necesitamos? Un avivamiento, porque nosotros somos apáticos, igual que el pueblo de Israel, hacia la obra de Dios. Lo mínimo, si tratamos de hacer lo mínimo, decimos una reunión con la iglesia a la semana está bien, eso es lo mínimo. Eso es dar un paso hacia la apatía espiritual. Así, hermanos, la palabra se predica entonces por hombres, pero Dios es el que vivifica o el que despierta a los hombres con su actividad soberana para que hagan lo que tienen que hacer. Así que el pueblo, efectivamente, en el año 520, en ese 21 de septiembre, empiezan a reconstruir el segundo templo allí en Jerusalén. Pero no solamente es suficiente la predicación de la palabra, no solamente es suficiente una obra de avivamiento, sino que sucede, hermanos, y yo creo que esta ha sido la experiencia de todos, que cuando empezamos a trabajar con ánimo en la obra de Dios, cuando nos comprometemos, cuando hacemos esas resoluciones de tipo espiritual, como la que nuestro hermano también compartía esta mañana, rápidamente entramos en el desánimo. Y entonces Dios, conociéndonos como nos conoce, da aliento y fortaleza al corazón. Y eso es lo que va a hacer Dios ahora en tercer lugar. Eso lo encontramos en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 9. Y quiero que leamos en el versículo 3 la razón que hace que el pueblo se desanime cuando ya han empezado a reconstruir el segundo templo. Dice el versículo 3 así: ¿Quién ha quedado entre vosotros que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Y cómo la ven ahora? ¿No es ella como nada delante de vuestros ojos? ¿Cuál es el trasfondo de esta pregunta que se hace aquí? Los israelitas que habían vuelto del cautiverio babilónico habían conocido, los más ancianos, habían conocido el primer templo,
el que había construido Salomón. Y ese primer templo era un templo maravilloso, era un templo hermosísimo. Y cuando ahora estos ancianos empiezan a ver que el pueblo ha empezado la reconstrucción del segundo templo, que lo llevan a medias, empiezan a decir, no, este templo sí está quedando muy mal. Este templo no se compara en nada con el primer templo. Y ese pensamiento de los mayores, y seguro también de muchos jóvenes adultos, empezó a traer desánimo al pueblo. Ay, nos va a quedar el templo mal hecho, no nos va a quedar tan hermoso ni tan glorioso como el templo de Salomón. Claramente, hermanos, esto es un desánimo basado en lo que se podía ver, ¿no? En lo material, en lo terrenal. Y entonces Dios, que es un Dios de gracia y de misericordia, va a alentar al pueblo con por lo menos 3 verdades que aparecen en este pasaje. La primera verdad, versículo 4 y versículo 5, leámoslo, dice: pues ahora, Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también, Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 5. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu está. En estos pasajes, hermanos, podemos ver cómo Dios les recuerda una verdad importante. Y es que cuando se empieza a hacer la obra de Dios, Dios está presente. Y la presencia de Dios es suficiente para sentirnos, para saber que lo que estamos haciendo es lo correcto. Así que ellos empiezan a hacer la obra de Dios y aunque se sienten desanimados, Dios dice, no se sientan desanimados, porque aunque en este momento el templo no se ve tan glorioso, mi presencia sí los está respaldando. Así que sigan trabajando y luego van a ver cuál será el resultado final. Esa es la primera verdad. La segunda verdad aparece en el versículo 8. Dice el Señor, mía es la plata y mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Quizá una preocupación implícita era que el templo no estaba quedando tan hermoso porque no habían suficientes recursos. Como ustedes recordarán, cuando ocurrió el primer cautiverio babilónico en el año 584, Nabucodonosor y el imperio babilónico robó todos los tesoros del templo. El pueblo perdió toda su economía y cuando volvieron ellos no tenían mucho. Pero Dios les dice, no se preocupen por los recursos porque yo les voy a proveer todo lo que se requiera para la reconstrucción de este segundo templo. Esa es la segunda verdad con la que los alienta. Pero la tercera verdad, y a mi juicio es la más importante, es la que vemos en los versículos 7 y 9. Vamos a leerlo. Dice el Señor así: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado, miren esa palabra, deseado de todas las naciones, y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová. Verso 9, la gloria postrera de esta casa será mayor que ¿cuál? Que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Hermanos, la tercera verdad que va a animar al pueblo es que el templo que ellos están construyendo va a ser mucho más glorioso que el primer templo debido a la persona que va a venir a ese templo. Así que la apariencia física del templo no es lo que le da la gloria al templo,
sino lo que le da la gloria al templo es la persona que iba a venir a llenar ese templo y a hacer una obra especial en ese templo. La pregunta es, ¿a quién se refiere? ¿A quién se refiere? Bueno, cuando en el versículo 7 ustedes ven el deseado de todas las naciones, eso es un eco de Génesis 3:15 y un eco de muchas promesas y profecías acerca del Mesías, acerca de Jesucristo. De manera que la gloria del segundo templo consiste en que el Mesías va a venir a ese segundo templo para hacer su obra a partir de allí. Eso es lo que le va a conceder la gloria a este segundo templo. Ahora, no tenemos tiempo suficiente para explicar cada una de las cosas que se mencionan ahí, pero ciertamente de esos versículos del 7 al 9 hablan acerca de la primera y acerca de la segunda venida de Cristo. En su primera venida, cómo trajo paz, cómo Él se proclama el tercer templo, pero en su segunda venida dice que hará temblar a las naciones y traerá destrucción para sus enemigos. Así que lo que Dios está haciendo es recordándoles que la construcción del templo es parte del cumplimiento de la profecía del Mesías, y eso debía a ellos animarles, porque si ellos trabajaban en esa construcción del templo, es como si de alguna manera estuvieran preparando todas las cosas para la venida del Señor Jesucristo. Y quiero parar aquí un momento y hacer una aplicación especialmente a aquellos que no han creído en el Señor Jesucristo en esta mañana, a aquellos que nos acompañan quizá de visita por primera vez o han venido, pero no han creído en el Salvador. Y es que Cristo, el Mesías que se promete aquí, el deseado, ya vino, vivió una vida perfecta y murió para pagar por nuestros pecados en la terrible cruz. Pero Él ha prometido también que vendrá por segunda vez, y su segunda venida no va a ser como su primera venida, porque mientras la primera venida fue una venida para traer salvación, una venida en la que Él se humilló hasta lo sumo como un siervo, su segunda venida va a ser una venida gloriosa, va a ser una venida en la que Él viene como un rey a traer juicio, a traer destrucción y a traer condenación contra todos aquellos que no quisieron creer en Él durante este tiempo de la historia en el que nos encontramos. Así que escuchen esto, Cristo va a venir por segunda vez en cualquier momento. Y ustedes que no han creído, deben creer ahora mismo, porque Cristo salvará solamente a los que crean y se arrepientan de sus pecados. A los demás, a los que no crean y a los que no se arrepientan de sus pecados, el Señor destruirá, como dice ahí en el versículo 7, Él hará temblar a las naciones. ¿Ustedes se imaginan eso? Las naciones temblarán, todos los grandes y poderosos temblarán, todas las personas temblarán ante la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que confíen en el Salvador a la luz de estas palabras. Pero, hermanos, la gracia de Dios en el tiempo de Ageo no solamente se manifestó confrontándolos, no solamente se manifestó vivificándolos, no solamente se manifestó animándolos en medio del desánimo, sino que hay otro elemento también de la gracia de Dios que se manifestó en el tiempo del profeta Ageo. Y es una advertencia que el Señor les va a hacer, que quiero que examinemos, y ese sería nuestro cuarto punto de hoy. Esta advertencia, queridos hermanos, la encontramos de los versículos del 10 al 19. ¿Sí? No la podemos leer toda, ustedes la van a poder leer allí luego, pero quiero leer el versículo 14 solamente
y extraer de allí la explicación. Dice el versículo 14 así: y respondió Ageo y dijo: así es este pueblo y esta gente delante de mí, dice Jehová. Asimismo, toda obra de sus manos y todo lo que aquí ofrecen es inmundo. Hermanos, lo que va a ocurrir aquí es lo siguiente: Dios está acusando al pueblo de tener un pecado. Dios está acusando al pueblo de tener unas manos inmundas y de ser ellos mismos inmundos. ¿Pero a qué se refiere esto? Se refiere a lo siguiente: cuando los israelitas volvieron del cautiverio, durante 15 años, como les comenté, ellos no habían iniciado las labores de reconstrucción. Sin embargo, a lo largo de Jerusalén, ellos construyeron pequeños altares para ofrecer los sacrificios de los corderos que la ley pedía y también para celebrar las fiestas judías. Y entonces Dios les dice lo siguiente: mire, ustedes me traen sacrificios durante estos 15 años que han pasado, pero no han reconstruido el templo. Yo no quiero sacrificios, porque mientras ustedes no me obedezcan en lo más importante, que es la reconstrucción del templo, yo no voy a aceptar los sacrificios. Son inmundos esos sacrificios que ustedes ofrecen. Hermanos, aquí hay una lección importante sobre la santidad y el servicio. Quiero decir algo, hermanos. La mayoría de ustedes este año ya han sido asignados para alguna labor en la iglesia, para algún trabajo, cosas pequeñas o cosas más secretas o cosas más públicas, pero todos, hermanos, han recibido una asignación en el servicio de la obra de Dios en esta iglesia. Y si usted tiene una vida desobediente entre semana o cualquier día, si usted no está andando en santidad delante del Señor, el servicio que usted va a ofrecer al Señor va a ser inmundo. Y es, hermanos, lo mismo, aunque el hermano Jonathan lo dijo mejor que Jonathan dijo esta mañana acerca de lo que ofrecemos a Dios tiene que ser purificado con la sangre de Jesucristo. Cualquier adoración, cualquier silla limpiada o cualquier predicación dada que se da sin un arrepentimiento correcto en el corazón, sin estar batallando sinceramente con el pecado, es una inmundicia delante del Señor, es un olor asqueroso delante de Dios. Puede que usted lo haga y aquí funcione todo, pero Dios conoce el corazón y por lo tanto, hermanos, necesitamos estar continuamente limpios en la sangre de Cristo. Necesitamos tener una conciencia tranquila a través de la limpieza que se nos ofrece en la persona y en la obra de Jesucristo. Así que, hermano, ya que usted ha recibido estas responsabilidades para la obra de Dios en este lugar del mundo, en la iglesia de Fontibón, yo le animo y le exhorto a que se santifique, y la manera de santificarse es yendo continuamente al raudal de la sangre de Jesucristo que nos sigue limpiando de todo pecado. Cualquier tinto que usted pase, cualquier polvo que usted barra, cualquier mancha que usted trapee o cualquier enseñanza que a usted se le conceda dar, tiene que estar precedida por santidad verdadera. Miren un pasaje de las Escrituras respecto a esto. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 21. Segunda Timoteo, capítulo 2, verso 21. Leo allí a favor de ustedes. Dice el apóstol Pablo: así que si alguno se limpia, miren la responsabilidad personal,
se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Noten que es la responsabilidad personal de cada uno limpiarse. ¿Pero cómo nos limpiamos? Acudiendo en arrepentimiento, en fe, al sacrificio de Cristo para que limpie de nuevo nuestros pecados. ¿Cada cuánto tendríamos que hacerlo? Todos los días necesitamos estar siendo limpiados del pecado, porque cada día vamos pecando. Así que la única manera, hermanos, de ofrecer un trabajo agradable delante de Dios es con limpieza evangélica, con la limpieza de Cristo en el corazón. Ahora, quiero hacer una aclaración, hermanos, porque algunos pudieran estar pensando, bueno, hoy pequé. No, hoy no voy a llamar y voy a avisar que no voy a servir hoy. No voy a servir los tintos. Pastor, no voy a servir los tintos porque es que no me siento limpio. Eso no es lo que usted debe hacer. No es llamar al pastor. No es avisar que no va porque no se siente limpio. No. Lo que debe hacer, ¿qué es? Limpiarse inmediatamente en la sangre de Cristo para que usted pueda estar aprobado para servir al Señor. Así que no le huya al servicio por un pecado, sino más bien límpiese inmediatamente para que pueda servir. Eso es la gracia de Dios, hermanos. Es increíble, pero esa es la gracia de Dios que nos limpia del pecado cuando confesamos nuestras maldades. Así que, hermanos, el servicio a Dios y la santidad son inseparables. Un instrumento eficaz en las manos de Dios es el instrumento más santo, no el más capacitado. El más santo es el instrumento que más puede influir en este mundo y en la iglesia. Y esto entonces, hermanos, nos lleva a la última parte del libro, que al mismo tiempo es la conclusión de esta exposición, y es la esperanza, de los versículos del 20 al 23. Quisiera, hermanos, que leyéramos el versículo del 21 al 23 para entender un poco más a qué se refieren estas últimas palabras. Estas últimas palabras son dadas el 18 de diciembre. El 18 de diciembre. Eso quiere decir que desde la última profecía han pasado casi 2 meses y desde que comenzó Ageo con las profecías han pasado 4 meses casi en total. Vamos a leer versículo 21 al 23. Dice la palabra así: habla a Zorobabel, gobernador de Judá, diciendo: yo haré temblar los cielos y la tierra, y trastornaré el trono de los reinos, y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones. Trastornaré los carros y los que en ellos suben, y vendrán abajo los caballos y sus jinetes, cada cual por la espada de su hermano. Verso 23. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, te tomaré, oh Zorobabel, hijo de Salatiel, siervo mío, dice Jehová, y te pondré como anillo de sellar, porque yo te escogí, dice Jehová de los ejércitos. Como ustedes ven, esta es una profecía que se dirige principalmente a este gobernador llamado Zorobabel. ¿De qué se trata esta profecía en primera instancia? Esta profecía es una palabra de esperanza para el pueblo, de que por medio de Zorobabel iban a vencer aquella oposición que no les dejaba reconstruir el segundo templo. Entonces Dios iba a usar a Zorobabel para vencer a los enemigos de Israel durante ese tiempo. Esas eran palabras de esperanza para los israelitas y para Zorobabel. Sin embargo, hermanos, yo no sé si ustedes al leerlo le saborearon, le pudieron saborear el sabor, el gusto que tiene este pasaje a Cristo. No sé si lo pudieron saborear allí, porque es claro cómo este pasaje
cómo esta profecía y cómo Zorobabel es un tipo o una prefiguración del Señor Jesucristo. Y así es como ahora quisiera, hermanos, terminar esta exposición presentando cómo podemos ver a Jesucristo a través de Zorobabel. En primer lugar, hermanos, Zorobabel está conectado con Jesucristo en el sentido de que Zorobabel es parte del linaje real de Jesucristo. Entonces, la primera conexión que hay entre Cristo y Zorobabel es que ambos son los descendientes del rey David. Lo interesante es que Zorobabel no es rey en Israel, él es apenas un gobernador, pero Zorobabel es como un puente que ayuda a conectar la historia de la descendencia de Jesucristo durante el tiempo de Ageo, cuando todavía no hay rey. Así que esa es una primera conexión. De hecho, hermanos, cuando ustedes leen Mateo, cuando leen Lucas, ustedes encuentran el nombre Zorobabel en la genealogía de Jesucristo. Entonces, esa es la primera conexión entre Zorobabel y Cristo, su linaje real. Pero en segundo lugar, hermanos, los términos que se usan y la obra que Zorobabel hace son los mismos términos y la misma obra, pero mayor y superior, que Cristo realizó. Si ustedes lo notaron, en el versículo 22, el 23, habla de cómo Zorobabel es el siervo de Dios. Si lo ven, dice, siervo mío. Y al final dice, porque yo te escogí. Así que tenemos aquí a un rey que al mismo tiempo es siervo de Dios y que al mismo tiempo es escogido de Dios. Hermanos, esos títulos le pertenecen a Jesucristo. Jesucristo es el rey, Jesucristo es el siervo sufriente de Isaías 53 y Jesucristo es el escogido de Dios, el ungido, para llevar a cabo una obra de redención. Zorobabel destruyó a los enemigos de Israel, pero Cristo destruyó a nuestros enemigos. Cristo en la cruz del Calvario venció el pecado. Cristo en la cruz del Calvario venció el mundo. Cristo en la cruz del Calvario aplastó la cabeza de Satanás. Así que la obra de Zorobabel en esos días es una prefiguración de la gran obra de redención en nuestros días. Y por eso, hermanos, en esta mañana somos llevados al considerar estas cosas en que Cristo debe ser adorado por el trabajo de redención y por la victoria que ha conseguido sobre nuestros enemigos. Hoy en día, hermanos, Cristo también está edificando un templo. ¿Pero cuál templo? ¿El segundo? Como lo hemos visto, Cristo está edificando el tercer templo, y no es un templo material, es un templo espiritual, es el templo del final de los siglos, y Cristo lo está edificando al salvar a los pecadores a través de la predicación del Evangelio. Pero hermanos, Cristo no hace la obra de edificar el templo Él solo, Él no lo hace solo, sino que Él lo hace con su iglesia. Él ha decidido que la edificación del tercer templo se hace con cada uno de nosotros trabajando de acuerdo al don que Dios nos ha repartido, de acuerdo a la función que Dios a cada uno ha entregado. Y para que podamos trabajar así, Dios tiene que trabajar en nosotros primero. ¿Y qué tiene que hacer? Todo esto, la obra de la gracia. Dios tiene que obrar en nosotros para que seamos despertados y que trabajemos de acuerdo a como Él nos lo ha mandado. La historia, hermanos, termina muy bien, porque el segundo templo, este que ustedes ven ahí en reconstrucción, es terminado en el año 516 antes de Cristo. Se completa este segundo templo y, como ustedes saben, luego Cristo viene a ese segundo templo y lo limpia, lo purifica, pero después lo abandona, porque Él es el nuevo templo en quien los creyentes ahora habitan y en quien Cristo también habita
ahora pues en los creyentes. Así, hermanos, quisiera que hiciéramos una oración a nuestro Señor pidiéndolo que estas cosas que hizo en el pueblo de Israel también las haga hoy en nuestro corazón. Que Él quiera confrontarnos durante este año con su palabra, que Él quiera despertarnos de nuestra apatía, que Él quiera fortalecernos en nuestros desalientos, que Él quiera ayudarnos a ser santos, pero que Él también nos dé la esperanza en la segunda venida de Cristo. Pongámonos de pie, hermanos, y vamos a orar.